Muy bien, chavos, bienvenidos al segundo video de esta semana. Esto es para puntualizar acerca de el principio de Pascal. Recordemos que el principio de Pascal se basa en ciertas propiedades de los líquidos que ya los habíamos mencionado cuando hicieron ustedes su investigación. Uno de ellos es que no se pueden comprimir hasta cierto punto de vista, ya habíamos hecho la aclaración. Sin embargo, vamos a tomarlos como que son incompresibles. Una disculpa por el hecho de que no habíamos colocado bien la respuesta, ya hicimos la aclaración de que el concepto es incompresible. Entonces, partiendo de ese punto de que es incompresible, nosotros vamos a tener ahora la aplicación directa del principio de Pascal en una prensa hidráulica. Aquí tenemos el ejemplo de una prensa donde nosotros tenemos un émbolo pequeño o un lado pequeño de la prensa, donde yo voy a aplicar cierta fuerza, y un lado grande de la prensa donde voy a obtener mucho más fuerza. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este funcionamiento? Si nosotros tomamos en cuenta que este sea el punto 1 de mi prensa hidráulica y este sea el punto 2 de mi prensa hidráulica, yo puedo decir que la presión en los líquidos, como no va a cambiar, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Por lo tanto, una vez que sabemos o que conocemos la definición de presión, obtengo mi fórmula del principio de Pascal. Sabemos que la presión es fuerza entre área, por lo tanto, la fuerza en el punto 1 dividido, perdón, en el área 1 va a ser igual a la fuerza en el punto 2 dividido por el área 2. Esto es área. Entonces, con esta formulita me va a permitir calcular. Ejemplo, si yo sé cuánta fuerza estoy aplicando de este lado y conozco cuánto mide esta área, conozco también el área de este lado, yo voy a saber qué tanto de fuerza, cuál es la cantidad de la fuerza que voy a poder obtener en este punto, en el punto 2. Recordemos que para esta formulita vamos a ocupar nuevamente el sistema internacional para hacerlo más fácil. Sin embargo, hay dos cosas o dos puntos importantes que nos van a facilitar el cálculo en este tipo de problemas. El primero es que no importan las unidades siempre y cuando sean consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la fuerza en newtons, la fuerza 1 en newtons, la fuerza 2 también tiene que estar en newtons. Si yo tengo el área 1 en metros cuadrados, yo tengo que tener el área 2 también en metros cuadrados. Pero si yo tengo el área 1 en centímetros cuadrados, el área 2 también puede estar en centímetros cuadrados. No necesariamente tiene que estar en una unidad en específico, siempre y cuando las áreas estén igual y las fuerzas estén igual. El segundo punto es que se ocupan reglas de tres. Es decir, la forma que tiene esta formulita del principio de Pascal va a permitir que todos los cálculos se transformen en reglas de tres. A continuación vamos a ver dos ejemplos para que ustedes puedan observar cómo se realizan este tipo de problemas. El primer problema que tenemos está muy fácil. Menciona calcular la fuerza resultante en el émbolo mayor de 70 metros cuadrados de área de una prensa hidráulica si se aplica una fuerza de 15 newton en el émbolo menor de 10 centímetros de diámetro. Vamos a observar lo primero, que sería hacer nuestro esquemita para identificar de qué lado está cada dato y así podamos resolverlo mejor. Entonces, hacemos el esquema. Y una vez que ya lo tenemos, identificamos un lado 1 y un lado 2. No importa realmente cuál sea el menor o cuál sea el mayor. El chiste aquí es que identifiquemos qué datos son de cada lado. Entonces, colocamos los datos de manera que del lado 1, que es el lado menor para mi dibujo, vamos a colocar que ocupan una fuerza
de 15 newton y se tiene un diámetro, si ven este simbolito, es que se utiliza para el diámetro de 10 centímetros. Vamos a ponerle fuerza 1 y diámetro 1. Y del lado 2, nosotros queremos saber cuánto es la fuerza que vamos a obtener de este lado. Y sabemos que tenemos un área 2 de 0.70 metros cuadrados. Lo primero que vamos a visualizar va a ser que de este lado ya tenemos el área. Sin embargo, en este lado solamente tenemos el diámetro. Por lo tanto, antes de utilizar nuestra fórmula del principio de Pascal, debemos hacer un cálculo previo para obtener el área de nuestro émbolo pequeño. Vamos a recordar que el área de un círculo puede estar determinada por dos fórmulas. Si nosotros ocupamos el radio del círculo, vamos a ocupar pi por radio al cuadrado, o si ocupamos el diámetro, vamos a ocupar pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Cualquiera de las dos fórmulas nos va a servir. Ese sería nuestro primer punto. Nuestro segundo punto son las unidades. Observemos que en el área 2 se encuentran metros cuadrados. Por lo tanto, el área 1 también la debo de obtener en metros cuadrados para que tenga consistencia. Es decir, que mi diámetro 1 va a ser 5 centímetros. Perdón, mi radio 1, vamos a ponerle aquí, radio 1 va a tener 5 centímetros porque es la mitad de mi diámetro. Y esto convertido a metros va a ser 0.05 metros. A mí se me facilita utilizar más esta. Entonces yo voy a calcular mi área 1, que sería pi por 0.05 al cuadrado. Entonces vamos a nuestra calculadora. Si ustedes tienen este mismo modelo de calculadora o uno similar y quieren ser más precisos en el cálculo de un área o en el uso del símbolo de pi, en lugar de poner 3.1416 podemos presionar Shift y la tecla de exponente que arriba tiene el pi. Y si observamos, aquí ya nos aparece directamente este valor. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer va a ser multiplicar pi por 0.05 al cuadrado. Y nuestra área del émbolo 1 va a ser 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces ya tenemos nuestros datos para poderlo acomodar en nuestra fórmula del principio de Pascal. Recordemos que es fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Posteriormente vamos a colocar los datos que ya tenemos, nuestra fuerza 1 que son 15 newton entre el área 1 que la acabamos de calcular que es 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Vamos a extender el guión para que no se nos dificulte. Va a ser igual a la fuerza 2, que es la que estoy buscando, entre el área 2, que es 0.70 metros cuadrados. Observemos algo importante. Tengo una incógnita y tres valores colocados en forma de triángulo, en esta forma. Les comentaba hace ratito, una de las ventajas de esta fórmula es que siempre va a ser una regla de 3. Esto es, los valores que me queden a las esquinas del triángulo los voy a multiplicar y los voy a dividir entre la que me queda en el centro de estos dos. Siempre va a ser de esta forma. En todos los ejercicios que vayan a realizar, siempre nos va a terminar quedando un triangulito y solo debemos multiplicar las esquinas y dividirlo entre el número que nos queda. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, regreso a mi calculadora, sería 15 por 0.70 entre 7.85
por 10 a la menos 3. Como resultado, tengo de la fuerza 2 1337.57 newtons. Si ustedes observan, el principio de Pascal me dice, tú vas a aplicar una fuerza pequeña en un área pequeña para que en un área grande obtengas una fuerza grande. Entonces, se está cumpliendo el principio de Pascal. Yo estoy aplicando solo 15 newton y voy a poder levantar del otro lado de la prensa 1337.57 newton. Entonces, eso sería nuestra conclusión de este tema. Vamos a ver un segundo ejemplo que sigue siendo la misma aplicación. Mi segundo ejemplo dice: calcular la fuerza que se aplicó en un émbolo de 10 centímetros de diámetro de una prensa hidráulica si se logró levantar una masa de 20 kilogramos en el otro extremo, cuyo émbolo es de 25 centímetros. Nuevamente tengo mi esquemita de la prensa. Vamos a colocar rápidamente cuáles son los datos que tenemos. Sabemos que de este lado se aplicó cierta fuerza 1, y que nuestro diámetro es de 10 centímetros. Yo quiero obtener o levantar una masa de 20 kilogramos. En realidad no sé cuánto es mi fuerza 2. Y de este lado vamos a tener un diámetro de 25 centímetros. Obsérvese que los dos diámetros están en centímetros, por lo tanto los puedo dejar así para trabajarlos y que me obtener un resultado favorable. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ya tenemos los dos diámetros, podemos obtener el área y con esta masa podemos obtener la fuerza 2. Recordemos que nuestra formulita de peso dice masa por gravedad, y como el peso está en newtons, el peso es una fuerza. Por lo tanto, vamos a multiplicar los 20 kilogramos por 9.81 metros por segundo al cuadrado para poder obtener nuestra fuerza 2. Realizamos la operación y obtenemos 196.2 newton. Rápidamente, con nuestra formulita de pi por radio al cuadrado, vamos a calcular el área 1 y el área 2. Lo vamos a realizar y se los voy a poner aquí para cortar un poquito más el video. Recordemos que si mi diámetro 1 son 10 centímetros, el área 1 voy a utilizar un radio de 5 porque es la mitad. Realizo la operación y me da 78.54 centímetros cuadrados. Y para el área 2, si tengo 25 de diámetro, mi radio sería la mitad, que sería 12.5. Realizo la operación pi por 12.5 al cuadrado y obtengo un área 2 de 490.87. Ya tengo fuerza 2, vamos a ponerle aquí, fuerza 2, área 1, área 2, ya puedo obtener la cuarta que me hace falta. Acomodamos nuestros valores. Voy a hacerlo un poquito más cortito, quitando las unidades, ya sabemos que están consistentes. La fuerza 2, que es de 196.2, y el área 2, que es 490.87. Nuevamente tenemos esta forma. Sabemos que debemos multiplicar las esquinas, 78.54 por 196, y lo vamos a dividir entre la que nos queda. Vamos a hacerlo rápidamente. Y al realizar la operación, obtengo una fuerza 1 de 31.39 newtons.
Si observamos, nuevamente se cumple este principio de Pascal, sabiendo que estoy aplicando una fuerza muy pequeña, que es de 31, para poder levantar una fuerza de 196. Y bueno, esto sería la conclusión de nuestro tema del principio de Pascal. Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios de nuestra plataforma o directamente en inbox y espero que les haya servido para realizar su asignación. Muchas gracias.